Ya tenemos claro los dominios de las funciones, ahora vamos a trabajar con ellas. Vamos a hacer operaciones, ¿bien? Teniendo en cuenta, cuidado, dónde están definidas. Hay que tener en cuenta siempre qué pasa con los dominios de las funciones. Bien, vamos allá. ¿Qué operaciones puedo tener con funciones? Pues básicamente las mismas operaciones que de siempre. Se añade una, la composición. Pero a ver, suma, resta y multiplicación. Bueno, si tenemos dos funciones, f de x y g de x, sabemos hallar sus dominios. A va a ser el dominio A, sea A lo que sea, un intervalo, conjunto de intervalos. A es el dominio de f y B el dominio de g. ¿Bien? Bueno, pues ¿qué es la suma? ¿Cómo se define la suma de f más g? La suma, pues es, sumo a f, le voy a sumar g. Y ya está. Solo que tengo que tener en cuenta una cosa. Si el dominio de la suma, bueno, con la resta hago lo mismo, resto las funciones. Con la multiplicación, multiplico las funciones. Suma, resta, multiplicación, no me va a dar ningún problema. ¿Bien? Suma, resta y multiplicación de funciones, pues será la suma de funciones, la resta de funciones y la multiplicación de las funciones. No tiene ningún misterio. Solo hay que tener en cuenta que el dominio, claro, para que esté definida la suma, tiene que estar bien definida a la vez una y otra, las dos a la vez. Se va a entender con un ejemplo. Mirad, este ejemplo de aquí. Os doy la función f de x, x menos 1, polinomio. El dominio es todos los reales, desde menos infinito a más infinito. El dominio de x más 1 es todos los reales, desde menos infinito a más infinito. Ahora, el dominio de la raíz cuadrada de x, ¿cuánto vale su dominio? La raíz de x tiene que ser positivo lo de dentro. Luego el dominio va a ser aquí. El dominio es desde 0 a más infinito. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la suma de funciones? ¿Qué es f más g? Pues será sumar a x menos 1, le sumo la raíz de x, sumo las funciones. Pero claro, ¿esto dónde está definido? Esto donde está definido, donde estén definidas las dos a la vez. Como la de arriba está definida en todos los reales y esta otra está definida solo de aquí a aquí, la suma está definida solo desde 0 a más infinito. ¿Entendido? O sea, es sumar las funciones, solo que hay que tener en cuenta que el dominio de definición es en la intersección de las dos. Esta está definida de aquí a aquí. Esta está definida de aquí a aquí. La intersección es las dos a la vez. ¿Dónde está el verde de los dos a la vez? De 0 a infinito, de 0 a infinito. Luego de 0 a infinito va a ser el dominio. ¿Queda claro? Bien. O sea, suma, resta y multiplicación es así. Aquí he hecho con la suma. Pero con la resta sería poner aquí un menos, poner aquí un más, pondría un menos y ya está. El dominio sería de 0 a infinito. ¿Vale? ¿Qué pasa si tuviera una división? Si tuviera una división la cosa se complica un poco, pero poco. Imaginaos que tengo la división. Pues la división, si yo tengo una división, me pongo a este lado mejor. A ver, si tengo una división de funciones, f partido por g de x, ¿qué será? Pues divido la primera entre la segunda, f partido por g. Lo único que aquí, el dominio no solo es la intersección de los dominios, sino además tengo que tener en cuenta que el denominador no puede ser 0. ¿Vale? En el momento que aparece un denominador no puede ser 0. Hago este ejemplo. Bien. Dominio de la división. La división será f, x menos 1, partido por g. G es la raíz de x. Esta es la división de funciones. Hago la división, la dejo así. No hace falta que haga nada, la dejo así, esta es la división de funciones. Ahora bien, esta función, ¿dónde está definida? En un principio podríamos pensar que es en la intersección. Pero ojo, porque hay un denominador. Entonces, el denominador, o sea, la x, no puede ser 0. Por lo tanto, el dominio será esto.
Pero vamos, no hay mucho problema. Si tengo suma de funciones, sumo funciones. Si tengo resta de funciones, resto funciones. Si multiplico funciones, multiplico. Si tengo una división, divido. Y solo tengo que tener en cuenta que el dominio tiene que ser cuando ambas estén a la vez bien definidas. O si hay una división, tengo que quitar el punto que anule el denominador. En este caso el 0. No siempre tiene que ser el 0, depende de la función. ¿Vale? Estas 4 operaciones son muy sencillas. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Dónde se puede tener más problemas? En la composición. A ver, que quede claro qué es la composición. Es muy sencillo. ¿Vale? Lo voy a explicar así poco a poco. Mirad. Una composición de funciones, estoy componiendo, es primero pongo una y la compongo con otra. O sea, primero, dado x, voy a suponer que actúa g, aplico primero f. Entonces llevo x a su imagen, f de x. Y después lo compongo con otra función, con la función g. Entonces esto, fijaos, esto es f de x y aplico g. Luego aquí voy a tener g de f de x. Como sé que esto a veces no se entiende, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginar que f de x es 2x y que g de x es x cuadrado. ¿Qué es? Si compongo las dos, primero f y después g, ¿qué obtengo? Si primero aplico f, ¿cuánto vale la imagen de x? 2x. Ahora tengo que aplicar g a 2x. A ver, y aquí esto parece una tontería, pero a los chavales siempre digo lo mismo. Se ríen o no hacen caso al principio, pero ayuda mucho. A ver, tengo que saber cuánto vale g de x. G de 2x. A ver, ¿cuánto vale g de 2? 2 al cuadrado. G de a al cuadrado. No nos reímos. G de una patata, patata al cuadrado. G de 2x, g de esta patata, es la patata al cuadrado. Sea lo que sea la patata. Si es 2x, 2x al cuadrado. Y esto de hacer las cuentas es 2x por 2x, 4x cuadrado. Esta es la función composición de f compuesto con g. Y voy a esto. Primero aplico f en este caso, Primero aplico f. Segundo aplico g. Y esto se lee así. F compuesto con g, porque primero aplico f. Pero ¿cómo se escribe? Se escribe f compuesto con g. ¿Y qué significa esto? Que quede claro. Que primero aplico f y a lo que me dé f de x le aplico g. Ojo, porque entonces el orden de la escritura es al revés del enunciado en castellano. Porque aquí veis, estamos acostumbrados a leer siempre de izquierda a derecha. Aquí se lee f compuesto con g. ¿Entendido? Y ojo, la composición no es una operación conmutativa. No es lo mismo f compuesto con g que g compuesto con f. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a hacer, voy a borrar y lo vamos a hacer aquí. A ver, tengo que f de x es 2x. Tengo que g de x es x cuadrado. Hemos hecho aquí cuánto vale f compuesto con g. Y aquí vamos a hacer g compuesto con f. Bien. Vuelvo a hacerlo. ¿Qué es g compuesto con f? Esto es g de f de x. ¿Cuánto vale f de x? 2x. ¿Cuánto vale g de una patata? G de una patata, parece tontería, g de una patata, patata al cuadrado.
Y ya está. Vosotros ahora vais a intentar hacer G compuesto con F. G compuesto con F. Os doy un minuto para el vídeo, lo hacemos. Fenomenal, lo habéis intentado. A ver, esto es F aplicado a G de X. Porque primero actúa G, es fácil, la que está cerca de la X. ¿Cuánto vale G de X? X cuadrado. ¿Qué es F de una patata? A ver, F de X, 2X. F de 3, 2 por 3. F de 5, 2 por 5. F de A, 2 por A. F de una patata, 2 por patata. F de una patata, 2 por patata. O sea, 2x cuadrado. Fijaos que es distinto. No es lo mismo, ni mucho menos, 4x cuadrado que 2x cuadrado, ¿vale? No es una operación conmutativa. ¿Bien? Esto que tiene que quedar claro, hay que ejercitarlo un poco. Por favor, os pongo ahora esta función, f de x igual a 2x menos 3 y g de x igual a 2 partido por x. Vosotros, ahora, para el vídeo, intentad hacer f compuesto con g y g compuesto con f. Venga. Genial. Lo hemos intentado. Vamos a hacer f compuesto con g. Es muy fácil. Se conserva el orden. Entonces es g, está fuera, g, está a la izquierda, de f de x. O sea, es g de f de x. ¿Cuánto vale f de x? 2x menos 3. Y ahora lo que hemos dicho antes de la patata. Por favor, hacerlo mentalmente. G de x, 2 partido por x. 3 preguntas. G de 3, 2 partido por 3. G de A, 2 partido por A. G de una patata, 2 partido por la patata. Luego G de una patata, 2 partido por la patata. Esto es f compuesto con g. Esta chorrada de la patata ayuda. Vamos a seguir. ¿Cuánto vale g compuesto con f? Pues es f de g de x. O sea, f fuera y dentro pongo g. ¿Y qué vale g? 2 partido por x. Y volvemos a las 3 preguntas. ¿Cuánto vale f de 2, f de a, f de una patata? F de 2, 2 por 2 menos 3. F de a, 2 por a menos 3. F de una patata, 2 veces la patata menos 3. 2 veces f de una patata, 2 veces la patata menos 3. O sea, esto queda 4 partido por x menos 3. Observamos que son distintos, ¿vale? Estas son las operaciones básicas. Estas son las operaciones básicas que tienen las funciones. Suma, resta, multiplicación y división, que no tiene ningún problema porque es suma, resta, multiplicación y división de expresiones algebraicas. Solo hay que tener en cuenta el dominio, ¿de acuerdo? Y después tenemos la composición, que aquí sí hay que tener en cuenta sobre todo el orden. ¿Qué significa f compuesto con g? Primero f, después g. Y tener cuidado, si os liáis, patata, y sale. Vamos a ver ahora qué es la función inversa, que se basa en la compuesta. Como ya tenemos claro qué es la composición de funciones, ya podemos definir lo que es la función inversa. Vamos a ello. Bien. Dada una función f de x, ¿vale? Vamos allá a su inversa. ¿Qué es la inversa? Muy fácil. A ver, x, si la aplico obtengo f de x. La idea es, ¿qué función hay? ¿O existe una función que al componerla me vuelva a dar la x inicial? Esto es lo que estoy buscando. Esta función, esta es la función inversa. Y se denota f a la menos 1. Es decir, f menos 1, la función inversa, es la función que cumple que al componer f con su inversa o la inversa con f, nos da x. ¿Bien? O sea, la inversa de una función es otra función que al componerla me va a dar la identidad. O sea, me va a dejar las x iguales. Quiero decir,
tengo esta función, 2x menos 1. Vamos a comprobar que esta de aquí, ahora veremos cómo se halla, lo haremos aquí. Vamos a comprobar que esta matriz, perdón, lo de inversa me ha confundido. Vamos a ver que esta función es su función inversa. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a componer, vamos a hacer f compuesto con su inversa. ¿Cuánto vale f? 2x menos 1. Yo os digo que comprobéis que son inversas. O sea, no es que vamos a calcular la inversa, vamos a comprobarlo. Para comprobarlo simplemente vamos a hacer esto. Hacemos, porque por definición, la definición es dos funciones son inversas si al componerlas en ambos sentidos nos da x. Esto es la función inversa, ¿vale? O sea, que no solo va de x a f de x a x, sino que va también, si aplico primero la inversa y después aplico f, también me queda x. Se tienen que cumplir las dos cosas. Entonces, si el profesor, yo o cualquiera os pregunta que comprobéis que dos funciones son inversas, tenéis que componerlas en ambos sentidos y ver que al final os da x. ¿Bien? Entonces vamos a componer. Componer ya sabéis, es lo que acabamos de hacer. Por favor, para el vídeo, componer f compuesto con f a la menos 1, componer esta con esta y al revés después, primero la inversa y después f, componerlas a ver si os queda x. Os dejo un minuto, por favor, hacerlo. Ya ha pasado el minuto. Bien. 2x menos 1, el orden, ¿vale? Bueno, primero lo hago así para que se entienda mejor. No quiero ir muy rápido, porque si voy rápido os liáis. f menos 1 compuesto con f de x. Primero el orden, que quede claro. Primero aplico f y después la inversa. Entonces, es f a la menos 1. ¿Cuánto vale f? 2x menos 1. Lo pongo, 2x menos 1. Ahora, f a la menos 1 de esto, con la patata de antes, ¿vale? Tres preguntas. ¿Cuánto vale f a la menos 1 de 2? De a y de una patata. ¿Cuánto vale f a la menos 1 de 2? 2 más 1 partido por 2. f a la menos 1 de a más 1 partido por 2. f a la menos 1 de una patata, patata menos 1 partido por 2. f a la menos 1 de una patata, patata, no hace falta poner paréntesis, patata más 1 partido por 2. Lo pongo así más grande que si no, no se ve tan apenas. Bien, menos 1 más 1 se va. 2x partido por 2, fenomenal. X, somos unos cracks, lo hemos conseguido. Hará falta demostrar el otro sentido, pero la idea va a ser la misma. f de f a la menos 1 de x. Esto es f de f a la menos 1. ¿Cuánto vale f a la menos 1? X más 1 partido por 2. Volvemos con la patata. F de una patata, 2 veces la patata menos 1. F de una patata, 2 veces la patata menos 1. El 2 se va con el 2 y ¿qué queda? X más 1, porque se va el 2 con el 2, X. Ya está. Hemos comprobado que f y f a la menos 1, en efecto, estas dos funciones son funciones inversas. ¿Vale? Ahora la cuestión que os preguntaréis, ese ardor matemático que tenéis dentro, tenéis que decir, ¿y cómo ha hallado Javier que si tengo esta función, cómo sabe mentalmente que esta es? No lo sé. Y voy a aplicar el procedimiento, ¿vale? Hay un procedimiento mecánico, es cierto, para hallar la inversa. Vamos allá. Cálculo de la función inversa. Bien. Súper fácil. Muy fácil. Primero, ¿qué hay que hacer? Cambio la y por la x. Y en segundo, despejo la y. Con eso, vos vas a ir siempre, sin ningún problema. ¿Me explico? A ver. Dada esta función, 2x menos 1, calcula su inversa. Primero, una cosa. Y, claro, ya sabéis que una función se puede poner y igual a f de x, ¿bien? Entonces, esta es la función y igual a 2x menos 1. Primero, cambio la y por la x.
Cambio la y por la x. Intercambio papeles. O sea, x igual a 2y menos 1. ¿Entendido? He cambiado. Primer paso. Aquí está hecho. He cambiado la y por la x. Segundo paso. Tengo que despejar la y. Despejo la y. Menos 1 que está restando, ¿cómo pasa a este lado? Sumando. Luego queda que x más 1 partido por 2 es la y. Esta es la inversa. He despejado la y. Esta va a ser la inversa. Lo pongo así bien. La inversa será... x más 1 partido por 2. Esta de aquí. Y este procedimiento es siempre el mismo. No tiene misterio, ¿vale? Entonces, ahora os voy a poner un ejercicio de deberes. Para que lo hagáis, de deberes no, para que lo hagáis ahora. Os doy esta función. La función f de x, 2x menos 1 partido por x. Hay que calcular, hay que hallar su función inversa. ¿Bien? Bueno, aplicar el procedimiento. Venga, os dejo un par de minutos, paraos el vídeo y lo corrijo. Pero intentarlo, por favor, intentarlo, que si no después no sale, intentarlo ahora. Estábamos haciendo la inversa de 2x menos 1 partido por x, que es que no tenía sitio. A ver, primer paso, tengo que intercambiar papeles de la x y de la y. Donde pongo y pongo x. Entonces me queda que la x es igual a 2y menos 1 partido por y. Segundo paso, tengo que despejar la y. ¿Bien? Vamos a ello. Para despejar la y que está escribiendo pasa multiplicando. Y por x es 2y menos 1. Paso la variable, todo lo que tiene variable a un lado. Y por x menos 2y igual a menos 1. Saco factor común la y, que es lo que quiero despejar, igual a menos 1. Luego la y, ¿a qué es igual? A menos 1 partido x menos 2, porque x menos 2 que está multiplicando pasa a otro lado dividiendo. Bueno, pues ya estamos. La inversa es menos 1 partido por x menos 2. Esta es la función inversa. Bien, es una cosa mecánica, repetitiva. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobarlo. Bien, vamos a comprobar que al componer f con su inversa nos dé la identidad, o sea, nos vuelva a dar x. Si hago f a la menos 1 compuesto con f, vamos a comprobar que esto nos da x, y al hacer f compuesto con f a la menos 1, vamos a comprobar también que nos da x. Primero que aplicamos, f a la menos 1. Ahora aplico f. ¿Qué es f? 2 por x menos 1 partido por x. Lo que decíamos de la patata. 2 veces f de una patata es 2 veces la patata menos 1 partido por la patata. Entonces es 2 por menos 1 partido por x menos 2. Todo esto menos 1 partido por x. Bien, vamos a hacer cuentas. Aquí esto me queda menos 2 partido por x menos 2 menos 1 partido por x. Voy a seguir aquí. Partido por, no partido por x, sino partido por menos 1 partido por x menos 2. Entonces, ¿qué queda aquí? Sigo aquí abajo. Común denominador x menos 2. Aquí me queda menos 2. X menos 2 entre 1 es x menos 2. Con el menos delante cambia signo todo. Entonces me queda menos x más 2 partido menos 1 partido por x menos 2. Bien, si hacemos cuentas, menos 2 y 2 se va, queda menos x partido por x menos 2,
partido menos 1 partido por x menos 2. Menos y menos se va. Los denominadores se van también. ¿Y qué me queda? X, que es lo que queríamos ver. Bien, no voy a hacer la otra composición, se puede comprobar que también da X, ¿de acuerdo? Entonces, que quede claro, para y la inversa es muy sencillo. Dos pasos. Primero, intercambiar papeles de y de X. Segundo paso, despejar la Y. En este caso es un poco más largo, pero básicamente es siempre lo mismo. No tiene ninguna dificultad, ¿de acuerdo? Es cuestión de mecanizar. Vale. Ahora voy a borrar esto, que me quede aquí más claro. Bien. Un punto teórico que es importante. Bien. No siempre existe función inversa. Y aquí pongo un ejemplo. Bien. Pongo una función, la función que sea. Tengo esta función de aquí. La he dibujado. Y pongo que tiene 3 puntos de corte con el eje X. Aquí. Aquí. El 2, 0, menos 2, 0 y el 5, 0. Bien. A ver si esta función puede tener inversa. Si tiene inversa, tendría que cumplirse esto. Al componerlo, tiene que darme X. Pero a ver, fijaos qué ocurre. ¿Cuánto vale? Voy a probarlo. Esto tiene que pasar con cualquier punto. En teoría tiene que pasar también, por ejemplo, con el punto 2. Este es el menos 2, 0 y este es el más 2, 0. ¿Vale? A ver, ¿qué ocurre? Esto es f. ¿Cuánto vale la inversa de 2? No, del 2 no, perdón, del 0. Del 0. ¿Cuánto vale la inversa de 0? ¿Qué puntos su imagen es 0? El menos 2, el 2 y el 5. ¿Bien? No sigo. Porque fijaos esto, la inversa, la función inversa de 0 me dan 3 puntos. O sea, f a la menos 1 nos dan 3 puntos. Menos 2, 2 y 5. O sea, la función inversa no es una función. Porque un punto tiene 3 imágenes. No puede ser. ¿Me explico? Entonces no toda función tiene inversa. No puede pasar que un punto, 3 puntos distintos, tengan la misma altura. Esto es lo que ha fallado aquí. ¿Bien? Entonces para esto, para que quede claro, tengo que definir un concepto nuevo, que es la función inyectiva. Una función es inyectiva si no hay 2 puntos que tienen la misma imagen. Porque lo que ha fallado aquí es esto, que hay puntos que tienen la misma imagen. Entonces, una función es inyectiva si no hay 2 puntos que tienen la misma imagen. Y aquí lo pongo matemáticamente. La función es inyectiva si cumple que si tengo 2 puntos distintos, sus imágenes son distintas. O sea, no puede haber 2 puntos distintos con la misma imagen. Y lo refuerzo con este ejemplo. Vamos a hallar la inversa de x cuadrado en este intervalo. Claro, nos pueden decir hallar la función inversa en general o hallar la función inversa en un determinado intervalo. Bien, x cuadrado, lo hemos dibujado antes, es esta función. Fijaos qué ocurre. En el 2 y en el menos 2, sus imágenes es la misma, es 4. f de 2 es 4 y f2 es menos 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la antiimagen del 4? La antiimagen del 4 es 2 y menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que f a la menos 1 no es función. Por lo tanto, no existe f a la menos 1. Porque nosotros queremos que tanto f como su inversa sean funciones. Es que para ser de función inversa tiene que ser función. Y esto no es una función. Porque la función inversa tiene 2 imágenes, por decirlo así. ¿Bien? Entonces no puede ser. ¿Bien? Que quede claro esto. En cambio, si yo te digo que hallemos la inversa de la función x cuadrado en 0,2, es
esta rama. Allá a la inversa esta función no va a haber ningún problema, porque esta función que siempre crece, esta función sí que es inyectiva. Cada punto tiene una imagen y no hay dos puntos que tengan la misma imagen. Aquí no va a haber ningún problema. Vamos a hacer dos pasos. Primero, la función es igual a x cuadrado. ¿Qué hago? Intercambio papeles de x y de y. Voy a intercambiar papeles de x y de y. ¿Qué queda? Que x es igual a y cuadrado. Luego la y sería más menos la raíz de x, ¿verdad? Pero claro, vamos a coger solo una de las dos. Cogemos la positiva, porque estamos aquí donde la y es positiva. Segundo paso. Ahí. El primer paso es intercambiar la x y la y. Ahora es cuando despejo la y. Y es más menos raíz de x. Vamos a coger solo una. Bien, como aquí la y es positiva, estamos por encima del eje x, cogemos solo la positiva. Esta es la función inversa. F la menos 1 de x es la raíz de x. Y seguro que está bien, no hay ningún problema, porque la función es inyectiva. Bien, con esto ya hemos trabajado bastante con la función inyectiva. Solo me falta ver una pequeña cosa, voy a borrar aquí, lo voy a hacer ya en esta pizarra, que es el dibujo, la gráfica de la función inyectiva, porque pasa una cosa muy curiosa. Y lo voy a hacer con el ejemplo este que he puesto yo de x cuadrado y de la raíz de x. Bien. Voy a trabajar con este último punto. Tengo f de x igual a x cuadrado, con x que pertenece de 0 a 2. 0, 1, 2. Esta altura es 4. Bien. Pues bien, ocurre siempre que para que una función, si dos funciones son inversas, tienen un punto de simetría respecto del eje igual a x. Este es igual a x. Bien. Si ahora dibujo su función inversa, que su función inversa es igual a raíz de x, esta es la función inversa. Esta. Que pasará por el punto 4 y esta altura será 2. Lo que estoy diciendo es que cuando dos funciones sean inversas, la recta igual a x va a actuar siempre como un espejo. ¿Bien? Y esto es una cosa que ocurrirá siempre. Con esto ya hemos acabado todo lo que quería comentar sobre la función inversa. Ahora ya es cuestión que tanto en el libro como vuestro profesor os ponga distintos ejercicios y ya estará todo claro.